Bienvenidos a una nueva actividad. Hoy vamos a hacer la carga y prueba de funcionamiento del programa en el PLC físico. En la unidad 1 trabajamos con esta maqueta, con este PLC, el DVP20SX2, y conectamos elementos a las entradas y salidas digitales del mismo. Y anteriormente, después de la unidad 1, en esta unidad 2, vimos cómo programar este PLC hasta simulación. Y en esta actividad vamos a hacer de forma simple una explicación de cómo programar el PLC físico, es decir, este PLC que tenemos disponible en nuestra sede, en la maqueta. Para conectar el PLC al computador vamos a ocupar un cable USB tipo A para el puerto del computador y USB mini para el puerto del PLC, que es el que se muestra acá. Entonces conectamos el cable, un terminal en un puerto USB disponible del computador, y el mini lo conectamos en el PLC. Tenemos que asegurarnos de conectarlos de forma correcta. Tiene una parte más ancha y una más estrecha. Una vez que lo conectamos, podemos proceder a configurar el driver. Acá al lado del puerto USB tenemos un microinterruptor. Ese es el que nos permite llevar el PLC a modo run y stop. Está desgastado el texto, pero la parte de arriba dice run y la parte de abajo dice stop. Antes de programar el PLC, antes de hacer la transferencia del programa desde el computador hacia el PLC debe estar en modo stop para lograr una transferencia efectiva. Es decir, el interruptor debe estar hacia abajo. Después, en otro momento, cuando ya vayamos a ejecutar el programa de forma normal, lo llevamos hacia arriba a modo run. Pero es importante que antes de transferir el programa al PLC, dejar el PLC en modo stop con el interruptor hacia abajo. Si cuando conectan el USB a su computador, el sistema no les reconoce el dispositivo, probablemente hay varias alternativas. Primero, intentar con los otros puertos USB disponibles del computador. Si con ninguno funciona, probablemente deba instalar los drivers correspondientes. Puede ir a su navegador de preferencia y escribir driver cp 2102 y la opción de Silabs, la dirección Silabs, Silicon Labs. Vaya a la sección Downloads, descargue e instale el driver correspondiente a su sistema operativo. Si no tenemos ninguna dificultad con el driver del puerto USB, o si la tuvimos pero ya lo instalamos, podemos continuar. Ya nosotros sabemos hacer la simulación, sabemos hacer simulación. ¿Cómo hacemos simulación? Agregamos un driver y seleccionamos la opción DVP Simulator, y en Device seleccionamos la opción que contenía el PLC que nosotros tenemos acá, que es el SX2. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con trabajar con el dispositivo físico? Que el driver que vamos a seleccionar es el que dice RC232, 422, 485. El que sale por defecto, que básicamente significa vamos a establecer una comunicación por el puerto serie. El puerto serie emulado sobre el cable USB. ¿Sí? Entonces dejamos la opción que sale por defecto. Y el siguiente punto importante es el COM port, el puerto COM. Acá vamos a seleccionar el puerto COM que estamos ocupando para conectarnos al PLC. Se refiere al puerto COM del computador. ¿Sí? En este caso me sale una sola opción, pero si a ustedes les sale más de una, seleccionen la opción que dice Silicon Labs CP210X. ¿Sí? Esa opción, que en mi caso corresponde al COM3, pero en su caso va a depender del puerto USB que estén ocupando. Puede ser 3, 4, 5, puede ser otro. ¿Sí?
Lo importante es que diga el CP210X, ¿sí? Con esto tenemos configurado el driver. Yo en este caso, ustedes pueden dejarle el nombre que sale por defecto, driver 1, o le pueden asignar otro nombre. En este caso, para identificar este driver de otras simulaciones que hemos hecho, le voy a asignar PLC-físico. ¿Sí? Y esa es la configuración fundamental. El nombre, que no es relevante, los otros dos temas sí son importantes. El tipo, RC232, y el puerto COM, seleccionar el adecuado, el que dice Silicon Labs CP210. Cuando aceptamos, nos fijamos acá en el estado. Si el estado dice OK, Start, significa que tenemos comunicación efectiva con el PLC. Recuerden, para hacer esto, el PLC tiene que estar energizado, ¿sí? El PLC tiene que estar energizado, debemos activar el automático, y el LED que dice Power en el PLC debe estar encendido. Una vez que creamos el driver, pasamos al ISPsoft. Vamos a crear un programa lo más simple posible para hacer una prueba de funcionamiento. Vamos a crear un nuevo proyecto, y cosa que ustedes saben hacer, lo hemos hecho antes en simulación. Y para la parte práctica, o sea, para la carga del programa del PLC físico, es la misma lógica en cuanto a la creación del proyecto. Vamos a File, New, creamos un nuevo proyecto con las características y hacemos la programación. En este caso vamos a hacer algo simple, una lógica AND. Vamos a tener dos contactos en serie, X0 y X1, que le llame X0 BTN1, BTN-1, y X1 BTN-2, y una salida, LAMP, en Y0. Bien, entonces vamos a hacer esta lógica de programación bien simple, que al ser una lógica AND, la única forma de que, o sea, para que la lámpara se encienda, tanto el botón 1 como el botón 2 deben estar activos. Eso implica una lógica AND. Bien, nada demasiado complejo hasta el momento. En la unidad 1 nosotros conectamos elementos como pulsadores a las entradas X desde X0 hasta X7, y elementos como lámparas a las salidas digitales desde Y0 o I0 hasta Y5 o I5. ¿Sí? Esa habilidad de conexión ya la evaluamos. Ahora nos vamos a concentrar en el PLC, en la programación del PLC, ¿sí? La habilidad que vamos a aprender ahora, o que estamos aprendiendo, es programación de PLC. En vez de ocupar las entradas X que necesitamos conectar los elementos, como un pulsador, etc., vamos a aprovechar este módulo que tiene integrado nuestra maqueta, que es el módulo DVP08ST, que tiene 8 microinterruptores que lo vamos a ocupar como entradas digitales. Son microinterruptores o microswitch que tienen dos estados. Son interruptores básicamente, ¿sí? Que ya están conectados al PLC. Ahora, para estos microinterruptores no podemos ocupar las entradas desde X0 hasta X7. Nosotros debemos ir a buscar el manual del dispositivo DVP08ST y leer ese manual y ver cómo trabaja, cómo funciona. Les adelanto, este manual, o sea, este dispositivo, el manual dice que estos elementos direccionan a partir de la entrada X20. Es decir, el primer elemento que dice 0 sería el X20. El segundo elemento que dice 1 sería el X21. Y así sucesivamente hasta el último, que es el 7, que es el X27. Si vamos a trabajar con estos elementos acá para practicar en clase o incluso en una evaluación, no podemos olvidar que direcciona a partir de la X20. X20, X21, X22 y así sucesivamente. Si programo para la X0, X1, X2 y acciono estos elementos, nunca va a funcionar porque está esperando, el programa del PLC está esperando leer algo en la entrada real X0, X1, X2. Si no conectamos ningún elemento, va a leer, no va a leer nada, o de forma simplificada va a leer siempre 0, la entrada inactiva. Reitero,
Si no tenemos nada conectado en X0 a X7, no podemos usar esas entradas en nuestra programación. Si vamos a trabajar con este módulo, tenemos que trabajar con X20, 21, 22, así sucesivamente hasta X27. Una vez que definimos que vamos a ocupar el módulo de microinterruptores y dirección a partir de la X20, vamos a cambiar estas direcciones. Entonces el BTN1, botón 1, ya no va a ser X0, vamos a cambiarlo a X20 para que sea el primer microinterruptor. Y el botón 2 ya no va a ser X1, va a ser X21 para ocupar el segundo microinterruptor. La salida no la vamos a cambiar porque esto aplica solamente para las entradas. La salida sigue siendo la misma. O Y0, o Y1, o Y2, o Y3, o Y4, o Y5. O puede ser una Y diferente si agregamos un módulo de salidas digitales. Pero en este momento vamos a trabajar con las entradas digitales que tenemos integradas en el PLC. Entonces Y0 no cambia. Y0 se mantiene. ¿Sí? Ok, tenemos nuestra programación. En simulación hacíamos un paso que era ir a Tools o herramientas, Communication Settings, y acá tenemos que asignar el driver. Si tenemos más de un driver creado, nos va a salir la lista acá. En este caso me sale solamente un driver, que es el que creé antes, PLC físico. Lo seleccionamos y aceptamos en OK. Y acá en la parte inferior, observen acá, me dice el driver que estoy usando actualmente. Entonces el driver que estoy usando actualmente es PLC físico y es de tipo RC232 y está en el puerto COM3, que coincide con lo que configuramos antes. Entonces está bien. De esta forma le decimos a nuestro software ISPsoft, cuando vayamos a hacer la transferencia del programa, lo tiene que enviar por esta vía, por este driver del PLC físico, vía comunicación serie por RC232 a través del COM3, del puerto COM3 hacia el PLC. Entonces, ya tenemos nuestra programación, le indicamos al ISPsoft cuando vayamos a hacer la transferencia por dónde debe hacer esa transferencia. Y lo siguiente que vamos a hacer es compilar. Como ustedes saben, si no hay errores, esperamos, no hay errores. Entonces vamos a transferir. Hacemos la transferencia de la misma forma que hacemos una transferencia en simulación. La única diferencia es el tipo de driver. Hacemos la transferencia, esperamos que termine el proceso de transferencia y listo, cerramos. En este punto ya este programa está en el PLC. Por lo tanto, podemos deshacer la comunicación, para lo cual podemos tomar el driver, borrarlo y desconectar físicamente la conexión del cable USB al computador. En este punto podemos desconectar el cable USB y el programa se mantiene en memoria. Incluso podemos desenergizar el PLC, observamos que el LED de power se apagó y volverlo a energizar. El LED de power está encendido. El programa, aunque desenergicemos el PLC, se mantiene en la memoria del PLC. Ahora, ¿cómo se ejecuta? Para ejecutar siempre hay que pasar el PLC a modo run. Acá tomamos este microinterruptor y lo subimos. Hacia abajo es modo stop. El programa está en memoria pero no se ejecuta. Y hacia arriba es modo run. El programa está en memoria y se ejecuta. Es decir, hace la tarea de control que le programamos. ¿Cuál era la tarea de control que programamos? Si accionamos de forma simultánea el interruptor X20 y el X21, se va a activar la salida Y0. En este caso no tenemos nada conectado en Y0, pero cada entrada X, desde X0 hasta X7, tiene un LED que indica su estado. Lo mismo con las salidas, desde Y0 hasta Y5. Entonces esperemos que el LED 0 se encienda cuando activemos estos dos microinterruptores. Si activamos solamente uno, no va a encender. Si activamos
el segundo sin activar el primero, tampoco va a encender. ¿Cuándo es que va a encender? Cuando activemos los dos. Y ahí vemos que se activa la salida. Esto es una simple demostración eh, de que nuestro programa está funcionando en el PLC. ¿Sí? Y demostramos que no está conectado al computador e incluso desenergizamos el PLC para demostrar que el programa queda en memoria. ¿Sí? Vamos a desactivarlo y dejar el PLC en modo stop. Un error común de los alumnos es: profe, mi programa no funciona porque activé los dos microinterruptores y no se activa la salida. Mientras que el PLC, o sea, la causa de ese error común es que el PLC lo dejaron en modo stop, olvidaron llevarlo a modo run. Si no lo llevan a modo run, mi programa no se ejecuta. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar algo más. El programa se está ejecutando acá en el PLC, funcionando bien, ¿cierto? Ahora, les voy a mostrar cómo podemos observar el funcionamiento del programa en el PLC desde el ISPsoft en el computador, con el modo online. De la misma forma que cuando hacíamos simulación, lo observábamos en nuestra pantalla, vamos a ver en nuestra pantalla del computador cómo se ejecuta el programa en el PLC, para lo cual lo vamos a volver a conectar. Aseguramos que esté bien conectado y el PLC en modo stop. ¿Sí? Vamos a llevar el PLC a modo stop. Conectamos físicamente el PLC al computador mediante el cable USB, creamos el driver correspondiente, verificamos que está en estado OK, volvemos a asignar el driver en el ISPsoft y vamos a ir a la opción modo online. Y acá en modo online, acá me va a mostrar lo que está ocurriendo en el PLC real. ¿Sí? Si yo llevo el PLC a modo run, ya, acá me dio un pequeño error porque moví el cable USB. Vamos a solucionarlo. Y ya. Mucho cuidado, cuando estamos en modo online el cable USB no se puede mover, ¿sí? Porque perdemos la comunicación. Entonces llevamos el PLC a modo run. Observen en la parte inferior acá que me muestra modo run. Algo importante, cuando estamos trabajando con el PLC físico, se cambia de modo a run y stop con el microinterruptor que está en el PLC físico. Acá ya no ocupamos estas dos opciones, el botón verde que dice run y el botón rojo que dice stop en el ISPsoft. Esto es solamente cuando estamos simulando. Cuando estamos en el PLC físico, ocupamos el microinterruptor correspondiente, el microinterruptor de selector de modo run y stop en el PLC físico. Esto no se ocupa, ni aún cuando estemos en modo online. Modo online no es una simulación. Modo online me muestra acá en la pantalla del computador lo que está ocurriendo en el PLC físico. ¿Ya? Recuerden que nosotros hacíamos acá clic derecho, set on y set off. Ahora no hacemos eso. Podemos hacerlo, pero el objetivo no es hacerlo. ¿Sí? Voy a activar el interruptor X20 y el modo online me va a mostrar que se activó el X20. Obsérvelo acá, se activó. Voy a desactivarlo y voy a activar el X21. Me muestra que se activó el X21. Ahora voy a activar nuevamente el X20 y me va a mostrar que se activó el X20 y por lo tanto, como está en modo run, se activó la lámpara, porque tenemos contactos en serie. Esto no es una simulación. Acá estamos observando lo que está ocurriendo en el PLC físico. Y eso es gracias al modo online. Nosotros lo ocupamos en simulación, pero lo podemos ocupar también con el PLC físico. Y esto es una buena práctica para cuando tenemos un programa relativamente complejo, ir a modo online y ver cómo funciona.
tanto para entender cómo funciona o para intentar detectar un error de funcionamiento, ¿sí? Algo importante sobre este modo online. Nosotros si pudiéramos intentar forzar las entradas acá, no es lo adecuado, no es lo conveniente. Si trabajamos con las entradas X, debemos trabajar con las entradas X físicas. O sea, si trabajamos con el PLC físico, debemos trabajar con los elementos físicos, no forzarlo desde acá. Pero si tuviéramos la necesidad de forzarlo desde acá, debemos activar la opción del MPU. Eso nos da los permisos para forzarlo desde acá. Eso significa, cuando tenemos habilitada esta opción, vamos a desactivar las dos entradas acá. Todavía mantenemos esta opción habilitada, ¿sí? Eso me va a bloquear las entradas X reales, ¿sí? Si en algún momento ustedes están en modo online y están intentando activar las entradas X, en este caso la X20 y la X21, con los microinterruptores reales y no hay ningún cambio acá, es que probablemente antes hicieron una simulación y dejaron habilitada esta opción. Tienen que deshabilitarla para que reconozca las entradas reales, ¿sí? Eso es otro de los errores comunes cuando cuando empezamos a trabajar con la maqueta real. Entonces, esta opción debe estar deshabilitada para que reconozca las entradas reales. Bien, entonces, ¿cómo deberíamos terminar? Siempre que nos conectemos al PLC, siempre que estemos en modo online, debemos salir del... A ver, aprovechemos que acá me dice que está en run. Lo primero que vamos a hacer es llevar el PLC a modo stop con el interruptor hacia abajo y tengan cuidado cuando lo hagan. Acá moví el cable USB y me mostró este mensaje nuevamente, ¿sí? Vamos a ir a modo online para ver si ya retomó la conexión. Esperamos un poquitito para que lo detecte, lo está buscando. Si después de esperar unos 30 segundos o un minuto continúa la situación, vamos al COMGR, borramos el driver, desconectamos físicamente el cable USB y lo volvemos a conectar y nos aseguramos de que esta vez esté bien conectado. Al hacer esto, creamos un nuevo driver. Le voy a dejar el nombre que sale por defecto, driver 1. Me aseguro de que esté el COM adecuado y OK. Y verifico que está en estado OK. Acá cerramos estos mensajes y le asignamos nuevamente el driver. Cada vez que hay un cambio del driver hay que asignarlo nuevamente. En este caso le dejé el nombre que sale por defecto, que es driver 1, ya no es PLC físico. Y observen acá que ya lo reconoció. Entonces podemos ir a modo online y perfecto, estamos en modo online, está en modo stop. Lo que quería enseñarles es que antes estaba en modo run y lo podemos pasar a modo stop y acá en la parte inferior me dice el modo stop, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es salir de modo online o antes podemos llevarlo a modo stop. Si mover el interruptor del modo stop mientras que estamos en modo online con el cable USB me genera estos problemas, entonces lo primero que hago es salir de modo online y borrar el driver. ¿Ya? Borro el driver, ya puedo desconectar el cable USB y entonces puedo llevar el PLC a modo run o stop a voluntad.